tenemos 6 presentaciones. Comenzamos con análisis de la variante HSD3B1. En un minutito. Muy buenos días a los asistentes y participantes en el congreso llevado a cabo por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi nombre es Roberto Pérez Jiménez y les presentaré el proyecto titulado Análisis de las variantes del gen HCD3B1 en respuesta al tratamiento del bloqueo androgénico total, estudio en pacientes mexicanos con cáncer de próstata resistente a castración. Este se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones Biomédicas del Noreste en Monterrey en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones y constituye la segunda causa de mortalidad por cáncer. Es el cáncer no cutáneo masculino más común en los países en desarrollo y una de las principales causas de muerte en hombres mayores de 60 años. La edad, la ascendencia africana y los antecedentes familiares positivos son factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. La evidencia reciente sugiere que aproximadamente el 10% de los cánceres de próstata son hereditarios. Las opciones de tratamiento pueden incluir la cirugía, como prostatectomía radical u orquiectomía, radioterapia, terapia de bloqueo androgénico total, con análogos antagonistas de LH-RH, quimioterapia a base de taxanos como docetaxel y cabazitaxel, e inmunoterapia con cipirucel. Sin embargo, a pesar del tratamiento adecuado, muchos pacientes experimentan una recurrencia y eventualmente desarrollarán un cáncer de próstata resistente a la castración, incluso cuando se presenta inicialmente con una enfermedad localizada o indolente. Se ha encontrado que el mecanismo de resistencia se basa en gran medida a la síntesis de andrógenos intratumorales a partir de precursores suprarrenales, lo que requiere la acción enzimática de 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, que es codificada por el gen HCD3B1. En la posición 1245 del gen HCD3B1 ocurre un cambio de aminoácido de asparagina a trionina. Este cambio le confiere a la enzima una mayor resistencia a la degradación, causando una acumulación de la misma y promoviendo entonces la síntesis de precursores de andrógenos a nivel adrenal de hidroepriandosterona a androstenediona. Es por ello que el alelo 1245C se le conoce también como adrenal permisivo. Si este cambio de aminoácido no ocurriera, la enzima se degradaría de forma normal y no permitiría el paso de dihidroepriandosterona a androstenediona. El alelo 1245A también es conocido como adrenal restrictivo. Nuestro objetivo entonces fue determinar la asociación entre las variantes del gen HCD3B1 con la resistencia al tratamiento de bloqueo androgénico total en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración mediante la elevación en las concentraciones de antígeno prostático específico. Para llevar a cabo esto se incluyó una cohorte de 106 pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración tratados con terapia de bloqueo androgénico total simple o combinada. Las variantes del gen HCD3B1 fueron genotipificadas mediante discriminación alélica con sondas Taqman. El análisis de la asociación entre las variantes polimórficas y los valores clínicos se realizó mediante el programa SPSS Stacked versión 25 y se consideró estadísticamente significativo al valor de P menor a 0.05. Dentro de las características clínico-patológicas de los pacientes según el genotipo, podemos encontrar que la edad media de nuestra cohorte fue de 75 años, más del 60% tenía sobrepeso u obesidad y alrededor del 80% presentaban metástasis. Los valores de antígeno prostático específico, más del 80% era superior a 11 nanogramos por mililitro, el 44% recibía bloqueo androgénico total como monoterapia, el 51% bloqueo androgénico total combinado y el 3.8% recibieron radioterapia, quimioterapia exclusivamente. La distribución de los genotipos fue para el wild type un 54.7%, para el heterocigoto de 36.8% y para el homocigoto variante de 8.5%.
Posteriormente se procedió a realizar los análisis estadísticos no paramétricos con Kaplan-Meier y Log-RA, en el cual encontramos entonces que a los pacientes que eran portadores de alguna de las variantes alélicas tenían una disminución en las funciones de supervivencia. Por ejemplo, vemos que el homocigoto mutado tiene una estimación de 83 meses versus el homocigoto wild type, el cual tiene una estimación de 210 meses. Como podemos observar en la gráfica de Kaplan-Meier, aquellos pacientes que poseían el homocigoto mutado tenían menos posibilidades de sobrevivir más tiempo, a diferencia de los que eran, por ejemplo, wild type, que sobrevivían muchísimo más. Estas comparaciones globales fueron estadísticamente significativas con un valor de P igual a 0.005. Una vez que se realizó el análisis estadístico con Kaplan-Meier, se procedió a hacer un análisis multivariable con riesgos proporcionales de Cox, en el cual encontramos que también el nivel de PSA se asoció con el genotipo variante con una P estadísticamente significativa de 0.040. El cociente de riesgo, hazard ratio, fue de 6.5 veces más riesgo para aquellos pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración y que poseían el alelo adrenal permisivo. Como podemos ver en esta tabla, el genotipo 2, que corresponde a nuestro homocigoto variante, tiene un exponencial beta, que es el hazard ratio de 6.526, lo que nos indica entonces que estos pacientes que tienen esta variante alélica tendrán un mayor riesgo de fallecer. En nuestra población encontramos que la media de edad fue de 75 años, lo cual nos habla de un diagnóstico tardío y una mayor tasa de mortalidad atribuido a una menor tasa de detección en comparación con países desarrollados donde se puede tener un mejor acceso a diferentes modalidades de tratamiento y atención médica. Encontramos la presencia de la enfermedad metastásica en casi el 80% de los pacientes, que difiere drásticamente con lo que reportan otros países como Estados Unidos o Europa, en donde podemos encontrar que la enfermedad metastásica es alrededor del 4% y mayormente se localiza una enfermedad confinada al órgano en más del 80%. Se ha visto que la detección temprana y en estadios menos avanzados de la enfermedad es más frecuente en aquellos países con un alto desarrollo económico y que modifican el impacto en la mortalidad y calidad de vida por cáncer de próstata. El gen HSD3B1 se investigó recientemente en una población japonesa y encontró que la variante alélica no se asociaba con la supervivencia general. Sin embargo, la prevalencia conocida del polimorfismo HSD3B1 en pacientes con ascendencia de Asia Oriental no está claro, y esos hallazgos no se pueden generalizar en las diferentes composiciones étnicas. En nuestro estudio realizado con pacientes mestizos mexicanos, observamos que la frecuencia alélica del gen 1245C se encontró en un 27%, lo cual es similar en lo observado en poblaciones caucásicas, como lo demuestran Herr y colaboradores, con un 26 a 36% en sus 3 cohortes. La investigación previa en el efecto de HCD3B1 sobre el resultado oncológico ha demostrado un mayor riesgo de progresión y mortalidad en hombres portadores del alelo variante. Previamente, Herr y colaboradores mostró que la supervivencia global se veía disminuida según el número de alelos variantes heredados, lo cual es similar con nuestra corte. Los niveles de antígeno prostático específico eran más significativos en pacientes portadores del alelo de riesgo. En el análisis multivariable, la razón de riesgo fue mayor en aquellos pacientes portadores del genotipo variante y menos en aquellos que daban el genotipo wild type, tal como lo muestra un metaanálisis de 8 cohortes realizados por Han y colaboradores. En conclusión, la variante 1245C adrenal permisiva del gen HCD3B1 se encuentra asociada a la resistencia temprana al tratamiento de bloqueo androgénico total y supervivencia más corta en pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración. Es necesario incrementar el tamaño de muestra, además de replicar estos resultados en diferentes poblaciones del país, a manera de implementar la variante del gen HCD3B1 en la práctica clínica. Sin embargo, este es el primer reporte que evalúa dicha asociación en pacientes mexicanos. Muchas gracias por su atención. Bien, tenemos al el doctor Jiménez y a sus correspondientes revisores.
Adelante, pueden preguntar. Doctora María Georgina. Y doctora Patricia Berenice Volado. Doctor Roberto, sí tiene habilitado su micrófono, ya lo vi. Perfecto. Doctora Laura, si me apoya preguntando, le agradecería bastante. Con todo gusto, licenciada Vale. Creo que es Laura Ávila, ¿verdad? La que se refería. Sí, sí, doctora, adelante. Gracias, es que hay una Laura en la vida de toda la gente. Tengo para el ponente dos preguntas. Con base en los resultados del estudio, ¿qué lecciones le queda al grupo? ¿Lecciones aprendidas le quedan al grupo? Y Hola, sí, digo. sí, le escucho, doctor. Bueno, con la primera pregunta que nos comenta, bueno, este es el primer estudio que se realiza en una población latina y en específico en nuestro país, en México. Entonces, yo creo que esto abre una ventana muy importante porque los estudios de este gen se habían aplicado nada más en países como Europa, países como Estados Unidos, donde se exploraba a la población caucásica y a otras etnias diferentes, pero no estaba metida nuestra etnia como tal. Entonces, el nosotros haber hecho este estudio preliminar abre las puertas para que podamos hacer una asociación más sólida y más fuerte en nuestra población, a manera de que en un futuro podamos implementarlo para mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Muy bien. Y la otra es, con base en los hallazgos, la extrapolación de resultados, ¿en qué nivel de atención tendría aplicación directa y qué propuestas quedarían para desarrollar nuevas líneas de investigación, doctor? Claro, bueno, primero se quiere implementar como un panel genético que ya se implementa en otros países como en Estados Unidos. Entonces, este sería un análisis de atención cuando el paciente se le diagnostica esta enfermedad. A lo mejor se le diagnostica en una etapa avanzada de la enfermedad, pero sin llegar a una resistencia a la castración. Podemos estar hablando de algún estadio clínica 4, sin llegar todavía a la entidad más avanzada que es la resistencia a la castración. Implementar este gen a manera de encontrar aquellos pacientes que a priori desarrollarán esta entidad más avanzada y que se pudieran beneficiar de un tratamiento más intensivo. Entonces, esto nos deja una elección de tratamientos que ya se están también implementando en otros países, como por ejemplo la incorporación de antiandrógenos de alta eficacia, como son abiraterona y enzalutamida, que se ocupan en más ámbitos de metastásico hormonosensible o metastásico resistente a la castración, pero que pudiesen beneficiarse en aquellos pacientes que están a un paso de desarrollar esta enfermedad. Del mismo modo, también existen líneas de tratamiento con docetaxel y cabazitaxel, donde se ha visto que la supervivencia en estos pacientes aumenta. Tenemos de referencia, por ejemplo, los estudios que se han hecho con Chartit, Stampede y con Latitude y Stampede, donde se han evaluado cada uno de estos agentes, tanto citotóxicos como hormonales, y que pudiesen beneficiar a los pacientes en la supervivencia. Ya no podemos hablar, desafortunadamente, en estos pacientes que están muy avanzados de una posible curación, pero sí de aumentar la supervivencia, y en aquellos pacientes que pudiesen tener este alelo de riesgo, darle el beneficio de aumentar todavía más la supervivencia general. Muy bien, licenciada Valeria, si puedo una última pregunta sería, ¿no han visualizado la incorporación de marcadores como licopeno dietético, el consumo de licopeno dietético en este tipo de pacientes y migrar hacia una suplementación potencial de licopenos?
Claro, estaría muy interesante hacer eso porque se ha visto muchos factores que pueden influir en el desarrollo del cáncer, como es la dieta, como la incorporación de licopenos, así como el estilo de vida, inclusive el tipo de etnia, pero sería esto en conjunto porque también podríamos evaluar lo que es el licopeno en estos pacientes junto con este gen y también recientemente se ha probado la incorporación de otros genes como de las mutaciones de la línea germinal de BRCA1 y 2, en donde cual ya se aprobó olaparib, por ejemplo. Pero también tenemos pacientes a los cuales se les puede hacer un rastreo con PT negativo y se les puede dar otra línea terapéutica. Entonces tenemos un sinfín de opciones que podemos estar aplicando en un futuro para estos pacientes, en el cual podemos incorporar a este gen que está más relacionado con un cáncer de próstata resistente a castración e incorporar otro tipo de paneles para darle un poquito más de fuerza a nuestra asociación y poderles brindarle un mejor tratamiento dependiendo de lo que encontremos. Le agradezco y felicidades al grupo. Serían mis preguntas, licenciada Valeria. Muchas gracias. Continuamos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lubia Velázquez. Yo soy investigadora en la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica en el Hospital Carlos MacGregor Sánchez Navarro. El título del trabajo que les voy a presentar, que llevamos a cabo en la unidad, se denomina Mayor grasa corporal, inactividad física e hipertensión arterial se asocia a una pobre calidad de vida en pacientes con diabetes tipo 2. Sabemos que la diabetes tipo 2 es un importante problema de salud pública. Para el 2019, se calculaba que existían aproximadamente 463 millones de personas con la enfermedad. Se pronostica que para el 2045 esto se incrementará a 700 millones. En México, la ENSANUD en el 2012 reportó una prevalencia de 9.2%, mientras que para el 2018 se incrementa a 10.3%, con aproximadamente 8.6 millones de personas que padecen la enfermedad. El tener diabetes representa un mayor riesgo de mortalidad, hasta en un 26%, en comparación con quienes no tienen el padecimiento. Es la segunda causa de muerte y primera causa de años de vida saludables perdidos. Afecta una media de 10.5 años la esperanza de vida. Se ha identificado que el 68.2% de los pacientes con diabetes presenta descontrol glucémico, de acuerdo a los datos de la ENSANUD 2018. La calidad de vida relacionada en salud se refiere a la evaluación de las esferas física, psicológica y social de la salud que se ve influida por las experiencias, creencias, expectativas y percepciones que tienen las personas. En la literatura se ha identificado una asociación controversial de que el control glucémico pueda estar relacionado con una percepción de una mejor calidad de vida. No así, hay suficiente evidencia que la calidad de vida relacionada en salud se ve afectada por mayor tiempo de la enfermedad, particularmente mayor a 10 o 15 años, presencia de complicaciones severas, depresión, y en menor medida se ha evaluado la calidad de vida relacionada en salud en pacientes sin comorbilidades severas. Existen diferentes instrumentos para evaluar la calidad de vida. Existen dos que son específicos para pacientes con diabetes tipo 2, que es el DQOL y el diabetes 39. El instrumento es F36, aunque es un instrumento genérico, no específico para pacientes con diabetes tipo 2, se ha demostrado con una muy buena confiabilidad y validez para evaluar la calidad de vida en pacientes con diabetes. Debido a esta asociación controversial, nosotros nos planteamos el siguiente objetivo: identificar la asociación entre la calidad de vida con la comorbilidad presente, el control metabólico, el estilo de vida y variables sociodemográficas en pacientes con diabetes tipo 2. Llevamos a cabo un estudio transversal analítico en pacientes de 4 clínicas del primer nivel de atención en la Ciudad de México. Incluimos a hombres y mujeres con y sin tratamiento farmacológico para la diabetes o comorbilidades. Fueron excluidos aquellos pacientes con enfermedades severas o complicaciones severas como amputación asociada a pie diabético, ceguera, falla renal, con diálisis o hemodiálisis, así como mujeres embarazadas. Nosotros
Aplicamos el instrumento SF36 de forma autoadministrada. Consta de 36 ítems con 8 dimensiones. La puntuación total va de 0 a 100, mayor puntuación, mayor percepción o mejor percepción de la calidad de vida. Para fines de este estudio, clasificamos la calidad de vida como adecuado e inadecuada de acuerdo a una puntuación menor de 50 y mayor de 51, así como en 3 categorías, para poder clasificar a la calidad de vida como mala, regular y buena. Hicimos evaluaciones de indicadores bioquímicos, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos, creatinina sérica, así como de datos clínicos como fueron la presión arterial, la tasa de filtrado glomerular para medir la presencia de enfermedad renal, el daño visual y la neuropatía periférica. Así también indicadores antropométricos y el porcentaje de grasa a través de bioimpedancia de miembros inferiores. Evaluamos el haber recibido dieta y el que los pacientes realicen ejercicio físico. La calidad de vida lo evaluamos con el instrumento SF36. ¿Cuáles fueron nuestros principales resultados? Bueno, nosotros identificamos de nuestro estudio con 392 pacientes que el 68% de ellos son mujeres. La escolaridad predominante fue la escolaridad básica, primaria y secundaria en un 52%. Los hipoglucemiantes orales sigue siendo el tratamiento más utilizado para el control de la enfermedad en un 76%. Sigue una dieta únicamente 17% de la población y únicamente un 16% realiza ejercicio físico. Dentro de los indicadores antropométricos, el índice de masa corporal pone un promedio en una clasificación de obesidad en los pacientes con diabetes, así como una hemoglobina glucosilada en descontrol con 8.4%. El perfil de lípidos, únicamente el colesterol está dentro de los rangos adecuados y una mediana de años de diagnóstico de la enfermedad de 7 años. La calificación de la calidad de vida global se obtuvo una puntuación de 65.4 con el instrumento SF36. De las dimensiones, la que obtuvo una puntuación más alta fue la función social en un 79.6. Consideradas como mala calidad de vida, por estar debajo de la puntuación de 50, está la salud general y la vitalidad. Cuando comparamos la calidad de vida en 2 categorías, podemos identificar como buena y mala calidad de vida. Podemos identificar que menos años de diagnóstico de la enfermedad se asocia a la percepción de una mala calidad de vida. El ser mujer también se asocia a percibir una mala calidad de vida, y aquellos pacientes que en menor proporción realizan ejercicio físico también se asocia a una mala calidad de vida en comparación con aquellos que realizan ejercicio físico y que perciben una mejor calidad de vida. Cuando evaluamos la presencia de comorbilidades y su asociación con la calidad de vida, podemos identificar que en aquellos pacientes que padecen hipertensión arterial hay una mayor proporción que percibe una mala calidad de vida en comparación con los que perciben una buena calidad de vida. Así también en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica medida a través de la tasa de filtrado glomerular, hay una mayor proporción de ellos que perciben una mala calidad de vida. Cuando comparamos las diferentes puntuaciones, la puntuación del SF36 y sus diferentes dimensiones, podemos identificar que hay una correlación inversa con la puntuación total del instrumento con el porcentaje de grasa corporal. Así también la función física se ve afectada y hay una correlación negativa con el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura y la grasa corporal. Así también podemos ver que el dolor corporal tiene una asociación negativa una correlación negativa con la circunferencia de cintura. De la misma manera podemos ver que la dimensión salud general tiene una correlación inversa o negativa con la grasa corporal, la vitalidad nuevamente con la grasa corporal y la salud mental también tiene una correlación negativa con la grasa corporal.
En el modelo de regresión logística que realizamos para identificar la asociación de una mala calidad de vida relacionada en salud con otras variables sociodemográficas y metabólicas, podemos identificar que el ser mujer representa casi 3 veces más el riesgo de percibir una mala calidad de vida. El no realizar ejercicio físico también representa 3 veces más el riesgo de percibir una mala calidad de vida en comparación con aquellos que sí realizan ejercicio físico. Y el tener hipertensión arterial sistémica representa 2 veces más el riesgo de percibir una mala calidad de vida en comparación con aquellos que no tienen hipertensión arterial. Nuestras conclusiones son, en pacientes con diabetes tipo 2, la calidad de vida se ve afectada por la presencia de hipertensión arterial, la falta de ejercicio físico, un mayor porcentaje de grasa corporal y ser mujer. La salud en general y la vitalidad son las dimensiones más afectadas de la calidad de vida relacionada en salud. En este estudio, el control glucémico no se encontró asociado con una mejor percepción de la calidad de vida relacionada en salud. Gracias. Tenemos... me confirma si sí logró entrar una de las revisoras. No la tengo. Doctora Laura, adelante. Gracias, licenciada, vale. ¿Hay alguien? No, usted como segunda revisora, adelante. Muchas gracias. Pues antes que nada felicitar a la doctora Lubia. Es conocido que es una línea de investigación que lleva ella desde hace ya muchos años. Incursionar en el tema calidad de vida es muy interesante en esta población con la que ella particularmente tiene mucho conocimiento. Tengo un par de preguntas. La primera sería, en tus criterios de exclusión, dejas fuera evidentemente pacientes con comorbilidades que impactan sobre la percepción de calidad de vida. Mi pregunta es, ¿por qué las embarazadas? ¿Cuál fue el argumento? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el caso de las mujeres embarazadas, generalmente como este tipo de estudios no las incluimos de alguna manera porque son una población aparte y como criterio de diabetes tipo 2 se estaría tratando distinto de alguna manera en cuanto a la calidad de vida. Entonces, generalmente como este tipo de estudios no incluimos a las pacientes embarazadas considerándolas que requieren un tratamiento específico. Posiblemente habría que hacer un estudio particular en ellas, que sin duda podría ser interesante saber en aquellas mujeres con diabetes y que tengan que pudieran tener afectada la calidad de vida, habría que tener como mucho más control en cuanto hasta el análisis estadístico. Entonces, consideramos que si quisiéramos evaluar la calidad de vida de mujeres embarazadas, tendríamos que hacer un estudio específicamente para evaluarlo en esta población. Muy bien. La otra pregunta, en tus resultados hablas de un 17% que tienen una dieta especial y otro 17%, si no mal capté la idea, también realizan actividad física. Mi pregunta es, ¿la misma población la que realiza actividad o te reportó actividad física y es la que lleva un patrón de alimentación distinto o adecuado para su condición? ¿O eran poblaciones diferentes? Sí, estos pacientes se derivan de 4 clínicas. Entonces, lo que nosotros registramos es la proporción de pacientes que nos mencionan realizar ejercicio físico y aquellos pacientes que llevaban un plan de alimentación o que habían acudido el año previo a recibir terapia nutricional con la nutrióloga. Entonces, no tenemos... En este análisis no hicimos la correlación de los que hicieron ejercicio físico y de los que siguieron una dieta, ¿sí?
Entonces, de esa manera sabemos que el ejercicio físico, aquellos que no realizan ejercicio físico perciben o se ven más afectada su calidad de vida. Pero en cuanto a la dieta, realmente es una proporción muy baja la que realiza ejercicio y la que sigue un plan de alimentación. Entonces, son dos aspectos independientes en cuanto a la evaluación. Mi propuesta sería, tienen que analizarlo juntos porque pueden hacer sinergia. El que tiene interés por modificar su alimentación, es posible que tenga interés también en modificar su estilo de vida con respecto a la activación física. Entonces, sería interesante si hay un efecto aditivo entre ambas y lejos de ser un 17%, ese efecto aditivo en tu modelo de regresión pueda analizarse o evaluarse. Yo creo que en el modelaje hay que ver si no hay una interacción, un término de interacción. Y por último, y es mera reflexión, el resultado es ser mujer, el no realizar actividad física, tener hipertensión. Rayos, las mujeres tenemos muchas cargas encima. Maternidad, ser amas de casa, ya como abuelas convertirnos en cuidadores. En fin, tenemos que entender también en otros estudios, poder evaluar toda esta percepción de calidad de vida, porque el entorno para una mujer y para un hombre pudieran ser diferentes y no solo el peso de la diabetes. Reiterarte la felicitación, Lubia, es un gusto escucharte. Gracias, Laura. Sí, es muy importante ese estudio. De hecho, ya está aceptado para publicarse en la revista Cirugía y Cirujanos. Ya no los aceptaron. Aquí, en la parte de la discusión que nosotros reflexionamos es la importancia de detectar la calidad de vida en los pacientes que acuden a las unidades de medicina familiar y que no tienen una comorbilidad ya presente. Sabemos que aquellos que ya están en una etapa con diálisis o hemodiálisis, que ya están con ceguera, ellos ya sin duda van a ver afectada su calidad de vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud para hacer acciones en salud para tratar adecuadamente la hipertensión arterial, la obesidad, que vemos que se está relacionando con la calidad de vida? Y sin duda, esta parte que mencionas del ser mujer, que además de que somos profesionistas, tenemos que escribir un artículo y en la tarde tenemos que estarle revisando la tarea a los hijos. Entonces, tenemos una carga importante. Entonces, habrá que seguir trabajando en este sentido para hacer acciones tempranas, sobre todo, para reducir la presencia de comorbilidades o complicaciones severas. Muy cierto. ¿Sí? Licenciada Valeria. Gracias. Continuamos. Pueden mantener el micrófono apagado. Les suplico, por favor. Vamos con el estudio del tamizaje de la doctora Murillo. Permítanme. Buen día, mi nombre es Blanca Olivia Murillo Ortiz y voy a presentarles un trabajo relacionado con el cáncer de mama. Este estudio se titula Conductividad en el tejido mamario de mujeres con obesidad, una variable asociada al riesgo de cáncer de mama. Fue realizado en la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 1 Bajío y en la Delegación Guanajuato, en el Servicio de Radiología del Hospital General número 58 de la Delegación Guanajuato. Y bueno, cáncer de mama es un importante problema de salud pública, con 1.7 millones de casos diagnosticados por año. Esta es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres en todo el mundo. Y en México, el cáncer de mama se presenta en un promedio de los 52.5 años de edad. Esto es una década menor a las mujeres en Europa Occidental o en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. De 13 a 16% son menores de 40 años y esto es el doble de lo reportado en otros países. En México, la norma oficial indica que se debe efectuar una mastografía en mujeres de 40 a 50 años con factores de riesgo de forma bianual,
Globalmente, en nuestro país, el 46.7% de las mujeres que tienen cáncer de mama son menores de 50 años y este porcentaje llega hasta un 60-70% en menores de 40 años. Esto es muy grave ya que no existe tamizaje para este grupo de edad, solo existe la exploración mamaria. Y bueno, un factor que de la misma forma está siendo importantemente relacionado con el riesgo de padecer cáncer de mama es la obesidad. Estudios epidemiológicos han relacionado la presencia de obesidad con el riesgo de padecer cáncer de mama durante la posmenopausia. Este incremento de riesgo se fundamenta en que los niveles séricos elevados de estrógenos tienen una influencia sobre el tejido mamario y esto sucede a través de la aromatización de la grasa periférica. La aromatización de este tejido graso en la mama va a aumentar los niveles de estradiol y va a ejercer un efecto dentro de la expresión de una variedad de múltiples genes involucrados en la proliferación, la morfogénesis y la muerte celular programada. Recientemente publicamos un estudio donde el objetivo fue evaluar un método de mastografía basado en la electroimpedancia. Este fue para conocer la sensibilidad y la especificidad de dicho método, donde se pudo conocer que tuvo el 85% de sensibilidad y el 96% de especificidad. Este método de mamografía no utiliza la radiación, ya que se fundamenta en la electroimpedancia. Y esta electroimpedancia usa algoritmos que reconstruyen las imágenes digitales para identificar las diferentes patologías de la mama. El principio que fundamenta este método es que estos tumores de mama van a tener una conductividad mayor, una conductividad eléctrica mayor que el tejido sano. Y utiliza 252 electrodos que van a traducirse en el paso de la corriente en este tejido mamario. Se aplica la corriente eléctrica que mide en tiempo real el estado de las células que componen a la glándula mamaria. Utiliza 0.5 miliamperes para medir todos los compartimentos, desde el intersticio hasta la membrana celular. Y en esta zona homogénea, mediante la impedancia, se busca zonas heterogéneas para conocer cambios en el potencial eléctrico que pudieran reflejarnos o representarnos si hay una anomalía en este tejido. De acuerdo a estos datos cuantitativos que emite la electroimpedancia, podemos clasificar el tipo de tejido, como vemos aquí en la imagen, que va desde el tejido adiposo hasta el cáncer. Y en esta escala de mediciones cuantitativas podremos entonces tener la sospecha de malignidad. ¿Cuáles son las características de la célula maligna? Pues la membrana presenta diferentes propiedades electroquímicas. Una diferencia en la distribución de cargas eléctricas caracteriza una célula normal de una célula neoplásica. Este contenido mineral que cambia en la célula va a reflejar diferentes potenciales eléctricos. La célula sana es una célula que por dentro tiene cargas positivas y por fuera negativas, mientras que la célula neoplásica es por dentro negativa y por fuera positiva. Estos factores determinan que el potencial de membrana sea más bajo que el normal. Y la célula neoplásica presenta un potencial de membrana más bajo y baja impedancia eléctrica que la célula normal. Entonces, la carga eléctrica define el voltaje de la célula y esta célula sana puede ser desde más 70 milivolts y en una célula cancerígena de hasta menos 30 milivolts. Esta distribución de los iones sodio, hidrógeno, potasio, calcio, cloro van a también depender de la carga eléctrica de cada célula. Es así que nosotros pudimos encontrar en 1,200 pacientes que la conductividad aumenta con el paso de la edad, encontrando una P significativa de 0.04. Asimismo, el 37.25% de esta población estudiada presentó obesidad en los casos positivos, que fue el 0.79%, para carcinoma de mama, se encontró que presentaban obesidad tipo 2. Y esto es una correlación significativa entre el índice de conductividad y el índice de masa corporal. Asimismo, también observamos que la conductividad eléctrica se distribuye de acuerdo al grupo de edad. Por lo tanto, podemos decir que la obesidad puede inducir o promover la tumorogénesis, que existe un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama
con estrógenos positivos en mujeres posmenopáusicas obesas. En parte se atribuye a los niveles elevados de estradiol circulante que se relacionan tanto con un aumento en el tejido adiposo como una elevada expresión de la aromatasa en el tejido adiposo subcutáneo. Y bueno, además del impacto sobre el riesgo de cáncer de mama, la obesidad se ha reconocido como un factor de mal pronóstico entre las supervivientes de cáncer de mama. La obesidad prevalece en la mayoría de las pacientes con cáncer de mama y en este estudio el 74% fueron obesas y el 16% tenían sobrepeso. Es así que la conductividad eléctrica se correlaciona significativamente con el índice masa corporal y la mamografía por electroimpedancia ofrece un posible marcador de riesgo. Agradecemos su atención y agradecemos a todos los participantes en este trabajo. Muchas gracias, doctora. Doctora Xochitl, adelante con su pregunta para la ponente que está presente. Sí, buenas tardes. Primero que nada, felicitar a la doctora Blanca Olivia por su trabajo, enfocado en un tema prioritario de salud, con un gran problema de salud pública. Y bueno, mi pregunta sería, el método que se está usando para hacer el diagnóstico por electroimpedancia, o sea, mamografía por electroimpedancia, ¿cuál es la disponibilidad, doctora, actualmente que sepan las unidades, las unidades médicas? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por la felicitación. En relación al equipamiento de electroimpedancia, pues actualmente se continúa realizando investigación. Esta base de datos de 1,200 mujeres, pues nos ha funcionado para seguir haciendo otros proyectos, ¿verdad? De cálculo de factores de riesgo con modelo de Gale, así como modelos matemáticos en los que podemos calcular el riesgo con programas de inteligencia artificial. Sin embargo, pues la propuesta está en la mesa. Hemos estado trabajando para que las autoridades evalúen la posibilidad de introducir este tipo de mastografía, ya que no emite radiación y podría ser implementada en los consultorios de medicina familiar. Haciendo un cálculo, podríamos decir que el porcentaje de población blanco tamizada aumentaría hasta un 46%. La media nacional de cobertura es del 16%, aún con las clínicas de mama aperturadas en los últimos años. Y pues seguimos en la tarea de justificar, fundamentando con toda esta investigación el uso de este método, que si bien pues nos ha demostrado una especificidad y sensibilidad acorde a la mastografía de rayos X. Por otra parte, la variable de la conductividad se vuelve también un punto interesante a estudiar, dado que hemos estado pues investigando en la red de mama todo el efecto que tiene la presencia de obesidad, los estrógenos, en las mujeres posmenopáusicas. Entonces, pues es toda una línea de trabajo que hemos continuado. Muchas gracias, doctora. También, bueno, conociendo su trabajo, me llama la atención en el desarrollo de su presentación, lo que comenta, ¿verdad? Cómo es que en nuestra población se presenta este problema una década antes de lo que se presenta en otros países, ¿verdad? Y claro, la prevalencia de obesidad en nuestra población, que puede estar obviamente asociado a la observación de esa frecuencia y a la diferencia pues que tenemos nosotros con otros países. Nos habla de que se encontró un 74% de prevalencia de obesidad en la muestra que usted estudió y un 16% de sobrepeso, lo cual, bueno, pues también pues nos debería de llamar mucho la atención, ponernos alerta, porque aquí pues estamos viendo dos problemas importantes de salud pública, el cáncer y el sobrepeso y la obesidad, que tenemos que, pues un reto como profesionales de la salud que tenemos que abordar. Sí, este punto también es relevante dado que los programas de tamizaje se enfocan a las mujeres a partir de los 40 años y la población que comienza a presentar cáncer de mama pues es una edad más temprana y tenemos solamente la exploración, la autoexploración
para detectar masas palpables. Entonces, esta metodología nos permite incrementar el tamizaje en poblaciones de menor edad y, por supuesto, pues hacer mención que el problema de obesidad está relacionado con la aparición de cáncer, además de pues las patologías de diabetes mellitus e hipertensión, ¿no? Pero en realidad el punto importante es que el tamizaje pueda realizarse en una etapa más temprana. Pues sería todo de mi parte. Muchas felicidades, doctora Blanca Olivia. Si alguien más quisiera comentar algo o preguntar algo, adelante. Sí, adelante, si alguien quiere agregar algún comentario. Bien, parece. La doctora Ávila, adelante. Gracias, doctora Blanca. Antes que nada, felicitarle, muy precisa, muy al punto a lo que vamos. A mí me quedan dos dudas. Uno, la geografía. Esa geografía de la distribución corporal tiene mucho que ver en las consecuencias para la salud. ¿La consideraron ustedes la distribución geográfica de dónde está concentrada la mayor cantidad de tejido adiposo? Bueno, este método realiza 4 tomas por rutina, que son la toma central, y de acuerdo al tamaño de la glándula mamaria se aumenta a otras 4 tomas por cuadrante. Sin embargo, la conductividad se traduce de manera promedio. Tiene 246 electrodos y vemos en imágenes reconstruidas, porque realmente esto es un método que trabaja con números, ¿verdad? Estamos acostumbrados a identificar la glándula mamaria por imagen, con rayos X, con ultrasonido, pero esta metodología tiene de interés que el paso de la corriente eléctrica por cada uno de los electrodos de estos 246 nos hace un histograma. Entonces, este histograma pues nos refleja cuál es la distribución de la grasa en el tejido mamario. La mastografía digital nos da una clasificación del tejido fibroglandular o tejido graso. Hay 4 categorías. Y estas categorías generales pues empiezan a publicar, ¿verdad? Se empieza a tener información sobre la densidad mamaria. Sin embargo, una variable fuerte y pesada es el promedio de las conductividades de todo el tejido mamario, porque el comportamiento del paso de la corriente nos establece si todo el tejido está siendo transformado, ¿verdad? El tejido fibroglandular a graso. En la posmenopausia, la mayor parte de la glándula mamaria ya está sustituida por tejido graso. Entonces, para estos modelos matemáticos que estamos trabajando, se vuelve una variable de peso porque tenemos un número, ¿verdad?, en promedio de cada glándula mamaria, y podemos comenzar a hacer cálculos de riesgo y dar seguimiento a las mujeres que tienen esta variabilidad mucho más significativa. Citar a la paciente a los 6 meses, al año o 2 años parece ser la estrategia para poder identificar a mujeres con mayor riesgo. Y esto pues nos permite que quienes no presentan riesgo puedan esperar al año siguiente o 2 años, de acuerdo a la edad, y podamos tener los servicios pues más desahogados, porque lo real es que no hay capacidad para poder estar estudiando a la población blanca. Muy bien. Y lo único, doctora, y con lo que quisiera cerrar mi comentario, ¿yo qué cambiaría en su presentación? No son mujeres obesas, son mujeres con obesidad. Recordemos, el lenguaje en el que nos referimos es un paciente con diabetes. No son los diabéticos, no son los covidosos, no son las obesas. Son mujeres con obesidad y sobrepeso. Sería la única tilde que yo pondría en su presentación, doctora. Y por lo demás, felicitarla, me encanta esta metodología. Andamos ahorita viendo cosas de pletismografía, buscando métodos menos invasivos para poder evaluar composición corporal. Entonces, que usted esté involucrada en esto es sensacional. Nada más debemos pensarlas como mujeres con obesidad. Muchas gracias, licenciada Valeria. Ustedes, doctora,
Continuamos con la presentación de medición de niveles séricos. Mi nombre es Charmina Aguirre Alvarado, pertenezco a la Unidad de Investigación en Inmunología e Infectología del Centro Médico Nacional La Raza, y el protocolo que les voy a presentar lleva por título Mediciones de niveles séricos de citocinas proinflamatorias en pacientes con neumonía por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza. El número de registro del protocolo se muestra en pantalla. Los participantes de este protocolo son la doctora Vilma Carolina Becker Méndez y una servidora por parte de la Unidad de Investigación en Inmunología e Infectología. Nosotras estuvimos encargadas de el diseño, la escritura, el sometimiento del protocolo, la recolección de datos y el análisis de los mismos. Por parte del Hospital de Infectología participaron el doctor Miguel Ángel Cortés Vázquez y la doctora Jessica Sara Pérez González, quienes se encargaron del reclutamiento de los pacientes, el diagnóstico, la clasificación por severidad de la enfermedad, así como el seguimiento y el tratamiento de los mismos. El doctor David Mesa Sánchez, de la Unidad de Proteómica y Metabolómica de la Red de Apoyo a la Investigación de la UNAM, que se encuentra en el Instituto de Investigación y Ciencias Médicas Salvador Subirán, se encargó de la determinación de los niveles séricos de citocinas. Como una leve introducción, tenemos que aunque existe una gran cantidad de información relacionada, se desconoce en su totalidad la fisiopatología de la infección por el virus SARS-CoV-2 y los factores que influyen en la severidad de la enfermedad que causa. Está ampliamente documentado que la hiperinflamación mediada por citocinas está presente sobre todo en etapas severas de la enfermedad. Existe una gran cantidad de reportes que involucran la medición de las citocinas proinflamatorias en pacientes con COVID-19. Sin embargo, los resultados siguen siendo controversiales, ya que el nivel de citocinas resulta ser un evento multifactorial. En este sentido, algunos autores han mencionado que un inóculo bajo de virus podría desencadenar una respuesta de células inmunes efectora moderada que lleven al paciente a presentar una enfermedad leve acompañada de niveles bajos de citocinas y una respuesta inmune normal. Y aunque el paciente requiera aislamiento u hospitalización, solo con tratamiento de soporte pueda recuperarse satisfactoriamente. Mientras que, por otro lado, altos inóculos de virus, acompañados de altos niveles de citocinas, las cuales en consenso en la literatura apuntan a la interleucina 6, a la interleucina 10 y al TNF-alfa como las más relevantes, esto último, acompañado de un aumento en las poblaciones de neutrófilos y una disminución en las subpoblaciones de linfocitos CD4 y CD8, podría estar causando una enfermedad severa que requiera ingreso a la unidad de cuidados intensivos, se presente falla multiorgánica e incluso un desenlace fatal. Es por esta razón que se ha apuntado a la tormenta de citocinas como un blanco para el tratamiento de la enfermedad severa por infección por SARS-CoV-2. Para lo cual nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los niveles séricos de citocinas proinflamatorias en los pacientes hospitalizados en el Hospital de Infectología Daniel Méndez Hernández del Centro Médico Nacional La Raza con diagnóstico de neumonía por SARS-CoV-2 con afección moderada, severa y crítica? Los objetivos, entonces, para contestar esta pregunta son los siguientes. Medir los niveles séricos de citocinas proinflamatorias, interleucina 2, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 10 y TNF-alfa en individuos negativos a COVID-19 y en pacientes con enfermedad moderada, severa y crítica. Nuestros objetivos específicos fueron capturar los datos clínicos y demográficos de los diferentes grupos de estudio, medir los niveles séricos de citocinas proinflamatorias en diferentes tiempos, al ingreso, día 0, al día 5 y al día 10. Nuestro universo de estudio fueron pacientes del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza que tenían consentimiento informado. Nuestro periodo de recolección fue de mayo a septiembre del 2020. El tipo de estudio que se presenta es observacional, analítico, longitudinal y prospectivo. Cabe mencionar que todos los pacientes presentaron neumonía determinada por rayos X. Los pacientes se les hizo la prueba confirmatoria para SARS-CoV-2 de PCR en tiempo real y fueron divididos en dos grupos. Aquellos que dieron la prueba negativa, una N de 31, y aquellos que dieron una prueba positiva, una N de 56. Estos fueron divididos por severidad de la enfermedad en moderado 19, severo 19 y crítico 18, lo que dio un total de 87 pacientes. La clasificación de la gravedad de la enfermedad se hizo según la clasificación de la OMS, dividiendo en moderado, severo y crítico. La PCR confirmatoria para SARS-CoV-2 la realizó el Laboratorio Central de Epidemiología, que es uno de los laboratorios avalados por el INDRE para el diagnóstico de esta enfermedad. Los exámenes de laboratorio se llevaron a cabo en el laboratorio del Hospital de Infectología, que comprendían la biometría hemática, parámetros bioquímicos y electrolitos, según lo reportado como característicos para la severidad de enfermedad de SARS-CoV-2. Y la determinación de citocinas proinflamatorias se llevó a cabo por la técnica de Luminex. Los resultados obtenidos se muestran a continuación.
En la tabla número 1 del lado izquierdo podemos observar las características clínicas y demográficas de los grupos de estudio. Como podemos observar, en el grupo de los pacientes que resultaron negativos a COVID-19, la proporción hombres y mujeres es prácticamente la misma, mientras que los COVID positivos presentaron una mayor proporción del género masculino. En el caso de la edad, no hubo diferencia significativa entre los grupos, todos estuvieron en un rango entre 48 y 54 años. En el caso de las comorbilidades, esto concuerda con lo ya reportado para otras poblaciones, en donde la hipertensión es la comorbilidad con mayor frecuencia, seguido de la diabetes y la obesidad. En menor proporción tuvimos pacientes que podían presentar alguna otra infección como VIH u otras afecciones como hipotiroidismo, asma o falla cardíaca. En la tabla número 2, la tabla de la derecha, observamos los tratamientos que se administraron a los pacientes de los diferentes grupos. En su mayoría se administraron antibióticos, seguidos de antivirales, agentes antiinflamatorios como cloroquina y dexametasona, y algunos de ellos también recibieron tocilizumab y plasma de paciente convaleciente. En la siguiente tabla observamos los datos clínicos de laboratorio de los grupos de estudio. Esta tabla, para ser analizada de mejor manera, se puede dividir en dos. En la parte superior observamos los parámetros que se refieren a la biometría hemática y en la parte inferior se encuentran los parámetros de bioquímica clínica y electrolitos. Como podemos observar en los datos de biometría hemática, existen diferencias significativas en la cuenta de leucocitos, neutrófilos, hemoglobina y en el radio neutrófilos linfocitos. En el caso de las subpoblaciones de linfocitos CD4 y CD8, observamos una disminución por abajo de los valores de referencia en los grupos de estudio, lo que indica un estado inmunocomprometido de los pacientes. Nos parece relevante apuntar a la cuenta de leucocitos, que se encuentra incrementada sobre todo en el grupo de los pacientes críticos, incluso por arriba de los valores de referencia. Este aumento se debe principalmente al aumento en la cuenta de neutrófilos, lo que da como consecuencia un aumento en el radio neutrófilos linfocitos. En el caso de los valores de los parámetros bioquímicos, observamos que existen diferencias significativas en los valores de albúmina, de dímero D, lo cual ha sido ya ampliamente reportado, y de sodio. Nos parece relevante apuntar a la albúmina, sobre todo en el grupo de los pacientes críticos, que se encuentra disminuida incluso por debajo de los valores de referencia. En el caso del sodio, de igual manera, el grupo de los pacientes críticos presenta un incremento, aunque este incremento no se encuentre por arriba de los valores de referencia. En el caso de los niveles de citocinas, podemos observar que aquellas que dieron diferencias significativas intergrupo fueron la interleucina 6, la interleucina 10 y el TNF-alfa, siendo la interleucina 2 y la interleucina 8 interleucinas que no mostraron diferencias significativas entre los grupos. Para analizar mejor el comportamiento de las interleucinas 6, 10 y TNF-alfa, se puede observar mejor en estas gráficas. En estas gráficas presento los valores de niveles séricos de la interleucina 6, del TNF-alfa y la interleucina 10 de los pacientes al ingreso, o sea, día 0. Aunque podemos observar que la interleucina 6 tiene un ligero incremento en los pacientes con COVID-19, este incremento no alcanza a ser estadísticamente significativo. En el caso del TNF-alfa, parece que los niveles séricos de las citocinas en todos los grupos de estudio es consistente. Mientras que, en el caso de la interleucina 10, podemos observar que existe una diferencia significativa entre el grupo no COVID con los diferentes niveles de severidad de los pacientes COVID al ingreso. Cuando hacemos este análisis a diferentes días de toma de muestra, día 0, 5 y 10, en los diferentes grupos de estudio, podemos observar el siguiente comportamiento. En el caso de los niveles de TNF-alfa, existe un incremento cuando comparamos en el grupo de críticos el día 0 con el día 10. Un caso similar sucede con la interleucina 6, en donde existe un incremento de los niveles séricos de esta citocina si comparamos al grupo de pacientes no COVID con los críticos al día 10. En el caso de la interleucina 10, como ya habíamos mencionado, todos nuestros grupos se encuentran incrementados al ingreso y además existe un incremento en el grupo de los pacientes críticos al día 10 si comparamos con el grupo de los no COVID. Por lo que esto nos llevó a plantear las siguientes conclusiones. Se observó un aumento progresivo de los leucocitos, principalmente de los neutrófilos, desde el ingreso y hasta el día 10 en el grupo de pacientes críticos. La concentración sérica de albúmina disminuye significativamente en pacientes críticos con COVID-19. La concentración de sodio es mayor en el grupo de pacientes críticos desde el día 0 y hasta el día 10. La interleucina 10 incrementa significativamente al ingreso en los diferentes grupos de estudio, al compararlo con el grupo COVID negativo. El TNF-alfa se observa incrementado en los pacientes del grupo crítico cuando se compara el día 0 con el día 10. La interleucina 6 se observa incrementada cuando se comparan los pacientes COVID-19 negativo con el grupo de pacientes críticos al día 10.
Es decir, los niveles séricos de las citocinas de la interleucina 10, TNF-alfa e interleucina 6 se encuentran incrementados en el grupo de pacientes críticos, sobre todo al día 10. Como perspectivas a este estudio, revisar si existe alguna asociación entre los parámetros clínicos, los niveles de citocinas y la severidad de la enfermedad, que puedan influir en un mejor entendimiento de la patología de esta enfermedad en nuestra población en particular. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tenemos a la ponente y a la doctora Segoviano. Por favor, puede realizar la pregunta que desee. Doctora Marcela Segoviano. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Sí, le escuchamos. Felicidades, doctora Carmina, por su trabajo, muy interesante. A mí solamente muchas gracias. A mí solamente me queda la duda, se indagaron, a final de cuentas, pues tiene neumonía, seguramente bacteriana, a saber si se les hizo alguna prueba para ver qué microorganismo está participando. Y pues en ese sentido, pues también indagar cómo se comportan las interleucinas en relación a esos microorganismos. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué sigue, doctora? ¿Qué más nos podrían aportar con este estudio? A lo mejor darle continuidad. ¿Qué sigue? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Espero que no se escuche mucho eco. Disculpe por no prender mi cámara. La conexión es un poco inestable y cuando se prende la cámara como que hay un poco más de interferencia. ¿Se me escucha bien? Sí, doctora, adelante, no se preocupe. Ok. En cuanto a la primera pregunta, en esta población de pacientes fue la población de pacientes inicial con la que empezó el hospital, digamos que fue la población en la que se empezaron a utilizar los algoritmos, a modificar los algoritmos para el tratamiento y para ver cómo se iban a ir abordando estos pacientes. Entonces es como la población inicial. Por tanto, durante esa época, el hospital fue reconvertido completamente a COVID. Este es uno de los hospitales que sigue siendo COVID. Y los estudios de laboratorio estaban encaminados más al diagnóstico de la enfermedad, y aquellos pacientes que presentaban neumonía pero que resultaron con la PCR negativa, entonces fueron pues, mandados a otros hospitales o incluso a sus casas, ya no fueron atendidos en este hospital, lo cual lo cual nos pone en el escenario del seguimiento de los pacientes y del cultivo, ¿no? de las muestras de aspirados bronquiales para saber qué tipo de agente infeccioso podría estar causando bacteriano este tipo de neumonía. Entonces, probablemente si buscamos en los expedientes clínicos podríamos tener acceso a algunos de ellos, sin embargo, no a toda la población de estudio, lo cual pues coartaría un poco nuestros análisis. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues sí, siguen muchas cosas. No, este estudio es completamente descriptivo de la población, pero sí quisiéramos hacer un análisis del riesgo de los parámetros encontrados sobre la severidad de la enfermedad, sobre todo para que nos dé un indicativo de la población de este hospital que aún ha sido poco estudiada. Doctora Charmina, creo que perdimos su audio. Ay, ¿hasta qué parte se quedaron? Sí. Sí, doctora Marcela. Sí. ¿Se escucha? Ya. Adelante. Sí. Contesté la segunda pregunta. Todavía nos faltan hacer muchos estudios del análisis del riesgo y de las correlaciones que pueden existir entre los niveles de citocinas con la presencia o la clasificación de la severidad de la enfermedad en nuestra población de este hospital. Muy bien, doctora, muchas gracias. Licenciada Valeria, eso sería todo por mi parte. Nada más felicitar al equipo de trabajo. La verdad es que
siempre todas las investigaciones aportan cosas importantes, ¿verdad? Entonces, felicitarlos y muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes. Continuamos con estrés oxidativo en la enfermedad renal crónica, vitamina C y riesgo de mortalidad. Hola, les vamos a presentar el trabajo Estrés oxidativo en la enfermedad renal crónica, vitamina C y su riesgo de mortalidad. El trabajo lo presentamos Juan Manuel Gallardo, quien les habla, Camilo Rodríguez, Marcela Ávila Díaz, María del Carmen Prado Uribe y José Ramón Paniagua. Todos nosotros de la Unidad de Investigación en Enfermedades Nefrológicas del Centro Médico Nacional del Siglo XXI. La enfermedad renal crónica se debe a la pérdida de las funciones que se ven reflejadas por el deterioro progresivo e irreversible y con una disminución en el filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal o debido a la lesión estructural de los riñones. En México se estima que tenemos una incidencia de 377 casos por millón de habitantes y una prevalencia de 1,142 casos. Alrededor de 55,000 pacientes se encuentran en terapia sustitutiva o terapia de reemplazo renal y de los cuales el 80% de ellos son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dentro de las causas principales de la insuficiencia renal crónica se encuentran la diabetes, la hipertensión arterial y otras. Y conforme avanza la enfermedad renal, tarde o temprano se llega a la etapa final en la que se requiere terapia de reemplazo renal, ya sea mediante diálisis peritoneal o hemodiálisis. Durante la enfermedad renal, el estado nutricional es importante porque participa en la patogenia de la aterosclerosis y otras complicaciones cardiovasculares. La deficiencia de vitaminas antioxidantes pudiera tener efectos nocivos en el lecho vascular. Ambos aspectos están asociados con el desarrollo, pero principalmente con la progresión tanto de la enfermedad renal como de la enfermedad cardiovascular. Algunos estudios han demostrado que los antioxidantes, particularmente las vitaminas, ejercen cierta protección contra los eventos cardiovasculares, particularmente en los ancianos. La arteriosclerosis prematura constituye una amenaza constante para los pacientes con enfermedad renal crónica y el estrés oxidativo se considera como una causa potencialmente importante tanto en la morbilidad como en la mortalidad de esta enfermedad. Se conoce que la vitamina C representa uno de los compuestos principales como defensa antioxidante y pudiera tener efectos importantes en la mortalidad de la enfermedad renal. Para esto hemos decidido estudiar un grupo de pacientes en un estudio multicentro clínico de cohortes prospectivo, comparativo y proyectivo. En pacientes adultos, todos nefrópatas en etapa terminal, particularmente en terapia sustitutiva. Para ello hemos elegido pacientes de ambos géneros, mayores de 18 años de edad, pero menores de 70, con insuficiencia renal crónica, en terapia sustitutiva mediante diálisis peritoneal o hemodiálisis y un seguimiento a 18 meses. Los niveles de antioxidantes se midieron mediante métodos fluorométricos y fotométricos, la bioquímica clínica de rutina mediante autoanalizadores, y los datos se analizaron utilizando la prueba de análisis de varianza y de Cox. Como dato de significación estadística, se seleccionó el valor de P menor a 0.5. Dentro de los datos sociodemográficos que hemos encontrado en los pacientes, verán ustedes que en cada una de las líneas se encuentran los diferentes parámetros. Cada una de las columnas están divididas por los pacientes que se encuentran, todos los que estudiamos, con una N de 753. Los pacientes que sobrevivieron a 18 meses del estudio fueron 571 y tuvimos 182 decesos. En la última columna verán los valores de P indicados por cada uno en comparación a cada una de las condiciones.
Noten ustedes que en rojo se encuentran los valores que encontramos con significancia estadística. La edad es uno de ellos. Con respecto a la estatura, el peso y el índice de masa corporal, no encontramos diferencias, pero sí en cuanto a la cintura y el perímetro de la cadera. Curiosamente, la relación cintura-cadera no presenta cambios. Sin embargo, encontramos que los pacientes que tuvieron mayores decesos se encontraron con presiones arteriales por arriba de 150 milímetros de mercurio. En cuanto a la bioquímica clínica, los pacientes diabéticos tuvieron mayor mortalidad, por arriba de 130 miligramos por decilitro. No encontramos diferencias en los pacientes en estos casos con respecto a la urea, pero curiosamente los pacientes con mayor datos de creatinina tenían más sobrevida que los que la tenían ligeramente más baja. Sin embargo, aquellos pacientes que tuvieron disminución de la albúmina tuvieron mayor mortalidad y aquellos que tenían mayor PCR también. Entrando en los datos de estos marcadores prooxidativos, encontramos que el óxido nítrico no tiene diferencias. Los productos avanzados de la glicosilación o productos tardíos de la glicosilación tampoco. El malón de aldehído, que es un marcador de lipoperoxidación, tampoco tuvo cambios. Sin embargo, la oxidación de las proteínas sí lo hubo, teniendo mayores valores en los pacientes que tenían decesos con respecto a los que no lo tenían. En cuanto a los peróxidos y los carbonilos, no encontramos diferencias significativas. Con respecto a los antioxidantes, glutatión es un marcador que se encuentra en intracelular, pero que también se manifiesta en el extracelular. No hubo cambios diferentes. Con respecto a la capacidad antioxidativa total, tampoco. Pero cuando medimos el superóxido de dismutasa, que también es un antioxidante intracelular, encontramos que aquellos pacientes que tenían valores más altos tenían mayor sobrevida con respecto a los que tenían defunciones. En cuanto a la vitamina C, encontramos también que aquellos pacientes que tenían mayores niveles de vitamina C tenían mayor sobrevida. Al hacer el análisis por el modelo de regresión proporcional de Cox, de todas las variables predictoras, tanto de mortalidad por cualquier causa en pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, encontramos que la edad, y aquí lo ven ustedes, los valores significativos, la edad, la diabetes mellitus, la presión arterial y la albúmina participan de manera importante en la defunción o la sobrevida de estos pacientes. Por otro lado, el BNP, del cual no hemos hablado mucho y lo hablaremos en otro trabajo, así como la proteína C reactiva, también tienen cierta participación. Pero lo que nos atañe o nos importa es precisamente la vitamina C, en donde encontramos que este parece tener un efecto protector. Cuando vemos los marcadores, exclusivamente los marcadores de estrés oxidativo con respecto a la mortalidad por cualquier causa, encontramos aquí, ven ustedes subrayado en rojo, todos aquellos que tuvieron diferencias significativas en las condiciones que se estudiaron a los pacientes. Volvemos otra vez con el caso de que malón de aldehído, la oxidación de proteínas, los peróxidos, el óxido nítrico, la capacidad antioxidativa total, la vitamina C, tienen participación en la mortalidad por todas las causas. Cuando hacemos el análisis de mortalidad por cualquier causa, con el análisis proporcional de Cox, podemos ver que se estratifican los pacientes en 3 terciles. Y lo más importante es que vemos que aquellos pacientes que tenían valores por arriba de 2 milimolar de vitamina C tenían mayor sobrevida, y aquellos que tenían una concentración menor a 1.2 milimolar o igual a ella tenían mayor mortalidad. Lo que sugiere fuertemente que la vitamina C pudiera ayudar o disminuir la mortalidad de nuestros pacientes. Cuando vemos la mortalidad cardiovascular por este mismo modelo de riesgo proporcional de Cox, encontramos que los importantes son la edad, la proteína C reactiva, la albúmina y la superóxido de dismutasa. Es decir, a mayor concentración de superóxido de dismutasa, menor mortalidad.
Como conclusiones de nuestra mortalidad en pacientes con enfermedad. La vitamina C, por otro lado, parece ser un elemento que protege a estos pacientes por la mortalidad, de la mortalidad por cualquier causa. La mortalidad cardiovascular, la superdosis de mutasa fue significativa en el modelo multivariado, de tal forma de que parece también ser un factor de protección. Finalmente, queremos agradecer al Fondo de Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social el apoyo que nos dieron para realizar este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un ponente presente. Doctora Ávila, adelante con sus preguntas. Muchas gracias, doctor Gallardo. Un gusto, como siempre, escucharle. Siempre muy entusiasta, siempre me ha contagiado ese ánimo. Y pues además de felicitarle, pues hay que hacer esta escoleta académica. Me llama la atención el tema de la disminución de la albúmina, pues es uno de los indicadores bioquímicos del estado de nutrición. La disminución de la albúmina en este tipo de pacientes, pues los sometemos a restricciones dietéticas de manera importante. ¿Evaluaron esta parte en la restricción alimentaria? Y si estuvo vigilada o si fue libre decisión del paciente el solo dejar de comer alimentos de origen animal y que esto pudiera estar explicándonos una albúmina muy baja. Doctor, no lo escuchamos. Ahora sí. Ya. Muchas gracias, doctora Ávila Jiménez. Con respecto a la respuesta, este trabajo es bastante grande y hemos participado todo el grupo, pero de manera enfocada a algunos aspectos. Sí se hizo, sí se evaluó la dieta en estos pacientes, se tiene pormenorizado qué cantidad de proteínas, qué cantidad de lípidos, qué cantidad de carbohidratos. Sin embargo, eso ha sido parte de otra sección del trabajo, ya que debido a la reducción en tiempo y la brevedad, no nos da oportunidad de platicar de ello. Sin embargo, a pesar de esto, es muy difícil cuantificar pues cuánto es el consumo de sal, cuánto es el consumo de vitamina C o D de manera regular incluida en la dieta, ya que varía mucho esto día con día. De tal manera de que yo no le puedo responder en este momento con precisión qué cantidad de vitamina o qué cantidad de carbohidratos y proteína consumían estos pacientes. Lo que sí le puedo decir con certeza es que aquellos que tenían valores más altos de vitamina C intravascular o sanguíneo tenían o tuvieron mejor respuesta y menor mortalidad. De tal forma de que consideramos que la participación de la vitamina C es un efecto protector. Muy bien. Doctor, entendemos que entonces la evaluación de la vitamina C fue a través de un nivel sérico, no se evaluó la presencia concomitante o conjunta con otros antioxidantes séricos. Vamos a hablar de marcadores de vitamina D, de vitamina E, además de la vitamina C, y que la presencia conjunta de estos antioxidantes en su marcador sérico pudieran expresarse. Con respecto a las vitaminas, solamente la C, pero si revisa un poco el dato que hemos presentado, medimos otros cuatro antioxidantes. Está la glutatión, la superóxido de mutasa, que también tienen que ver con la actividad antioxidante. Es muy difícil valorar un solo antioxidante como marcador o un solo antioxidante, perdón, un solo oxidante o un antioxidante, cualquiera que sea, como único marcador. Se requieren al menos 2 de cada una de esas condiciones para valorar la condición de estrés oxidativo en los pacientes, cualquier enfermedad que ésta sea. Muy bien, y pues bueno, reiterar el reconocimiento, la felicitación, doctor, el trabajo, sé que es la línea de trabajo de toda su vida y pues bueno, vamos viendo estos hallazgos muy, muy relevantes. Felicitarle, doctor. Gracias, doctora Ávila Jiménez. Muchas gracias. Con esto concluimos y agradezco profundamente a todos los ponentes, a la doctora Ávila, a los revisores que se conectaron. Muchas gracias.
Los esperamos, por supuesto, en punto de las 15:30 horas con los 2 simposios, ya para que ustedes escojan a cuál deciden conectarse. Estudio y manejo de la epilepsia farmacoresistente en un hospital de referencia del IMSS y de la biología al tratamiento de diversos agentes infecciosos. Excelente tarde. Nos vemos en un ratito.